Me llamo Javi. A ver, yo lo he enfocado de una manera, la idea un poco es hablar de la historia reciente del movimiento estudiantil. Yo creo que, por lo menos como lo tengo en la cabeza, intentar transmitir que cuando reflexionamos de otras experiencias, ¿no?, de otros sitios, del movimiento estudiantil o de las experiencias revolucionarias de otros sitios, me parece que es importante verlo no como historia muerta, ¿no?, sino como la historia que nos plantean en los libros de pasó esto, luego pasó esto, luego pasó esto, luego pasó esto, sino que sepamos, pasó esto, luego pasó esto, pero que de ahí saquemos unas lecciones que nos permitan, en nuestra realidad diaria como militantes, ¿no?, aprender de esas experiencias, de los errores, de los aciertos que tuvieron, que nos permita avanzar en nuestro contexto actual, ¿no? Yo creo que esto va a servir de poco si nos quedamos solo en pasó esto. Esta fue la realidad que hubo en mayo del 68, esta fue la realidad que hubo en Chile, en el movimiento estudiantil, qué bonita, qué guay, cómo tiraban piedras, ¿no? En mayo del 68 levantaban los adoquines, pero ya está, ¿no? Yo creo que además nos han educado un poco en esa idea, ¿no?, de que la historia está muerta, de que la historia simplemente son acontecimientos como una película que pasaron y que no nos sirve para nada, ¿no? Yo creo que nuestro papel también y nuestra tarea como militantes es recuperar un poco esa historia y convertirla en historia militante, ¿no?, me parece. Si me controla bien el tiempo, Si quieres. os voy avisando. ¿De cuánto? 20 minutos, 20. me llevo 20, y cuando llega a 30 me dice, Venga, va. voy a pasarme. Perfecto. Vale. Tal y como lo he planteado, cuando hablamos de un poco el esquemilla, cuando hablamos del movimiento estudiantil, estamos hablando de la juventud, al final, ¿no?, de cómo se organiza la juventud, los centros universitarios, los centros y los institutos son los espacios de masa donde socializa la juventud. Toda la juventud pasa por los institutos, toda la juventud pasa por las universidades. Entonces hablar de movimiento estudiantil es hablar de organización juvenil, al final, ¿no? Me parece que ese es el primer elemento. Entonces, como lo estoy planteando, en primer lugar hablar de las condiciones que tiene la juventud dentro del sistema actual. Ese sería un poco, hablar un poco de por qué la juventud es más dada a movilizarse que el resto de los estratos sociales, ¿no? Yo creo que cuando vemos cualquier tipo de experiencia histórica, y la más reciente que tenemos aquí es el propio 15M, ¿no?, vemos que la juventud está mucho más dada a movilizarse, por lo menos en lo inmediato, ¿no?, que el resto de estratos sociales, ¿no? Lo primero es ver esto, y luego ver un poco qué papel ha tenido la juventud en tres procesos. Yo he elegido estos tres porque me parecen representativos y me parecen útiles para abrir diferentes debates, ¿no? Creo que podríamos haber visto otros y que seguramente tendremos la oportunidad de ver otros, ¿no? El primero que he elegido ha sido mayo del 68. Creo que ahí tuve una duda, ¿no?, de también si plantear la transición aquí. También el movimiento estudiantil en nuestra transición tuvo un papel muy importante. Me parece que eso lo podemos dejar para otro momento, ¿no?, pero me parece que también es interesante que lo tengamos en la cabeza. La segunda experiencia histórica, mucho más reciente, es Chile, el movimiento estudiantil en Chile, que yo creo que cuando hemos escuchado hablar del movimiento estudiantil chileno siempre se plantea un poco la experiencia de 2011. Yo, más que la de 2011, voy a hablar de la de 2006, que fue una experiencia que se conoce menos, pero me parece mucho más útil porque fueron los estudiantes de instituto quienes se movilizaron, y ha sido una de las experiencias donde los estudiantes de instituto más se han movilizado, ¿no?, en los últimos, probablemente a nivel mundial, los últimos 20-30 años. Y por último, el movimiento estudiantil en el Estado español, los últimos años, que la idea un poco es que nos traslade a la realidad del movimiento estudiantil hoy. Entonces hacer una retrospectiva muy corta de los últimos 15 años del movimiento estudiantil. Creo que además aquí hay diferentes experiencias del movimiento estudiantil, ¿no? Hay gente que estaba en el movimiento estudiantil hace 15 años y que también nos puede ubicar un poco de cómo ha evolucionado, ¿no? Bueno, empiezo por la cuestión de la juventud, ¿no? ¿Por qué significa ser joven en la sociedad actual? Yo creo que nos han planteado siempre la juventud como una cuestión biológica, ¿no? La gente, pues, yo que sé, por una cuestión de edad, ¿no? En la juventud va desde esta edad a esta edad, y eso es ser joven, ¿no? Ahora mismo sería entre los 14 y los 30 y tantos, y eso es ser joven, ¿no? Yo creo que
que además en cuanto me echamos una mejilla a la vista para atrás, ser joven en otro momento histórico era una cosa distinta. Antes los jóvenes, yo qué sé, pues parece que con 20 y tantos años ya no era joven, ahora con 30 y tantos sigue siendo joven, ¿no? Yo creo que es importante que lo veamos, no desde un punto de vista biológico, es decir, tú tienes esta edad, tú eres joven, sino que lo veamos desde un punto de vista social, ¿no? Es decir, hay una serie de características que tiene la juventud en esta sociedad y eso es lo que lo constituye como joven, ¿no? Me parece que eso es importante. La primera característica que yo creo que tiene la juventud es que tiene una dependencia económica. Hay una dependencia económica porque, y lo vivimos en nuestra propia realidad, ¿no? Vivimos en casa de nuestros padres, de nuestras madres, necesitamos de nuestras redes familiares para vivir y para sobrevivir. Y si dejamos de lado esas redes familiares, si tenemos 20 y pocos años, lo que nos encontramos es la precariedad absoluta, es de un trabajo a otro, algo que no nos permite de hacer una vida normal, por así decirlo, ¿no? Entonces me parece que la primera característica que tiene la juventud prácticamente en todos los momentos históricos es que hay una dependencia económica, ¿no? La segunda característica es que la juventud no está instalada en la vida. Es decir, no ha habido, y esto está muy relacionado con otro elemento, ¿no? Que es que no está tan absorbida por la ideología dominante. Yo creo que explico esto, ¿no? Cuando estamos muchos años en el sistema educativo y cuando luego estamos muchos años en el mercado laboral, eso genera también una ideología, ¿no? Nos vamos instalando en unas formas de vida concretas, ¿no? La juventud, el hecho de no haberse instalado y de no tener, por ejemplo, no tener un coche, no tener una casa, no tener una serie de cosas, hace que no esté tan instalada en la vida y eso es un elemento importante porque hace que esté mucho más abierta al cambio social. Es decir, la juventud en un momento dado está mucho más abierta, es decir, puedo cambiar de vida, porque no tiene ese arraigo de un coche, de una familia, de un esto, de un lo otro, ¿no? Que sí que tienen otros estratos sociales más mayores. Y luego, un último elemento que yo creo que es crucial, ¿no? Y es que las generaciones jóvenes no tienen experiencias de derrotas pasadas en cuanto a la movilización, ¿no? En el Estado español yo creo que lo vemos bastante claro. Hay una generación que es la que viene de la transición y la que peleó en la transición que no se ha movilizado prácticamente de manera mayoritaria en 20 años, ¿no? Y de pronto surge otra generación, empieza a surgir otra generación que no ha visto movilizaciones, que no ha sufrido esa derrota histórica de la transición y es la que se moviliza durante el 15M, ¿no? Me parece que no es casual y que no podemos verlo simplemente como una casualidad, ¿no? ¿Qué ha pasado con las generaciones anteriores? Las generaciones anteriores estaban derrotadas. Las generaciones anteriores tuvieron un varapalo que fue fortísimo durante la transición y venían de una derrota histórica importante, ¿no? La juventud, y cuando se van renovando esas generaciones, no vienen de esa derrota histórica y eso hace que otra vez vuelvan a estar mucho más abiertos al cambio social, ¿no? Me parece que es importante. Vale. Entro directamente en la experiencia del Mayo francés. Lo contextualizo muy rápido antes. El Mayo francés no es solo el Mayo francés, ¿no? Y estamos hablando de mayo de 1968, estamos hablando de un contexto social a nivel mundial donde se dan una serie de movilizaciones que tienen características diferentes en muchos sitios del mundo, pero que tienen una característica, yo diría que dos características comunes. La primera es que están protagonizadas por la juventud en prácticamente todas las partes del mundo, y la segunda característica es que tienen un carácter antiimperialista. Es decir, uno de los elementos es que se oponen de una manera brutal a la guerra del Vietnam, que se estaba dando en esos momentos. Por hablar de diferentes países donde se dan movilizaciones, pues México se dan movilizaciones, la primavera de Praga se marca ahí, el movimiento de las Panteras Negras contra el racismo en Estados Unidos también se da en ese contexto. Las movilizaciones más duras que se dieron contra el franquismo también se da a finales de los 60, a principios de los 70 en el Estado español, pero yo creo que la más característica de luego Italia en el 69, yo creo que la más característica siempre ha sido el mayo del 68 por la repercusión que tuvo y por la fuerza que tuvo, por eso elijo esa, ¿no? Pero me parece que podríamos ir hablando de otra experiencia. El Rubén ha tenido un vídeo, ¿verdad?
de mayo del 68. Sí. ¿Lo ponemos? Sí. Pero está en francés sobre todo por la imagen que yo creo que puede tener. Que algunos que son bilingües de francés que se llaman, no hay problema. Buenas noches. ¿Le da? Je vous propose maintenant, à l'occasion des 30 ans de mai 68, cette rétrospective des événements dans leur globalité du vendredi 3 mai, date des premières essais forêts à l'évacuation de la Sorbonne et du Panthéon à la mi-juin. L'agitation en milieu universitaire, vous le savez, avait commencé en mars à Nanterre, mais c'est réellement le 3 mai que démarre le mouvement. Très rapidement, il s'étendra au monde ouvrier. C'est notre enquête de ce soir, Daniel Wolfram. C'est le premier pavé de mai 68. D'un coup, le jeune homme fait mouche, le policier assis dans le car est atteint en plein visage. Il est 17h30, boulevard Saint-Michel, ce vendredi 3 mai. Autour, d'autres sont prêts à en découdre. Peu avant, à l'intérieur de la Sorbonne, un certain Cohn-Bendit et une centaine d'étudiants décident d'occuper la faculté, craignant des incidents. Le recteur appelle la police qui embarque tout le monde. La Sorbonne est évacuée. Au quartier latin, la nouvelle se répand vite. Les forces de l'ordre croient s'en sortir en tapant dans le tas, mais surprise, les manifestants accusent le coup et contre-attaquent. Lundi 6 mai, Daniel Cohn-Bendit et 7 étudiants passent en conseil de discipline. Un quart d'heure plus tard, la police tente de disperser une manifestation de solidarité, en vain. Initiée le 22 mars à Nanterre, la crise universitaire tourne à l'émeute. Les négociateurs vont tenter de calmer le jeu, mais le gouvernement refuse de réouvrir la Sorbonne et les étudiants restent mobilisés. Cierra la Sorbona y eso es lo que encadenó entonces una muchísima ira de las demás facultades para intentar que se abriera la Sorbona. Vendredi 10 mai, tout est prêt pour un nouvel affrontement. Au soir commence la première nuit des barricades. 2 heures du matin, 6000 policiers reçoivent l'ordre d'attaquer. Les affrontements se poursuivent jusqu'à l'aube, des centaines de blessés de part et d'autre, près de 500 interpellations et la désolation au cœur de la capitale. Le Premier ministre Georges Pompidou, de retour d'Afghanistan, fait alors des concessions. Esa noche, el primer ministro en aquel momento en Francia se llama Pompidou, y lo que hace ya es que al día siguiente abre. La révolte déborde du cadre étudiant, les syndicats ouvriers prennent le relais, lundi 13, image insolite, Georges Chegui presque au coude à coude avec Daniel Cohn-Bendit. Derrière, 300 000 manifestants, le plus gros défilé depuis la libération. Por la primera movilización con 300.000 personas en la movilización desde la La Sorbonne est réoccupée par les étudiants. Pendant 3 semaines au cœur de Paris, elle sera l'emblème de la commune de Mai. Mardi 14 mai, les 2000 ouvriers de Sud Aviation près de Nantes votent une grève illimitée et occupent les locaux. Au même moment de leur côté, les métallurgistes de Renault-Cléon près d'Ormans débraillent. En 2 jours, la France s'arrête, paralysée par le plus grand mouvement social depuis 1936. Pour couronner le tout, l'Odéon est envahi par la foule. Pendant un mois, le théâtre se transforme en spectacle permanent. Es uno de los teatros más importantes y emblemáticos de París, se llama Odeón, que estuvo durante todo ese periodo totalmente ocupado para hacer asambleas, tanto por trabajadores como por estudiantes. L'histoire s'accélère. 3, 6, 10 millions de grévistes le 20 mai. Le pays est También paralysé. millones de huelguistas el 20 de mayo. Une décision du ministre de l'Intérieur, Christian Fouché, va de nouveau mobiliser une partie de la jeunesse. L'expulsion vers l'Allemagne de Daniel Cohn-Bendit en pleine crise sociale déclenche le 24 mai la 2e nuit des barricades. Ces images mêlées au projet avorté de référendum proposé par le général de Gaulle
paraissent sonner le glas du régime. Mais c'est un trompe-l'œil. Certes, on relève 2 morts, l'un à Paris, l'autre à Lyon, mais ces carcasses de voitures, ces vitrines défoncées, ces arbres coupés vont retourner cette fois la France profonde contre les étudiants. Le lendemain du problème du jour, celui vers lequel la gauche non communiste et une partie de la jeunesse paraît se tourner, c'est lui, Pierre Mendès France, l'ancien président du Conseil. Mais après d'importantes hausses de salaire, les travailleurs vont accepter la preuve pour ceux qui croyaient alors que la vie allait immédiatement changer, ils ne pouvaient pas se douter que leurs idées... Correcto. Por la primera diapositiva pasa. Vamos a entrar directamente en cómo se dieron más o menos los hechos, ¿vale? Lo voy a hacer más o menos rápido, porque como nos paremos mucho en esto, me parece que va a ser demasiado largo, ¿no? Lo primero es que Le Monde, en enero de 1968, es decir, el periódico más importante de Francia, en enero de 1968, tenía un titular que decía que Francia se aburre, decía, ¿no? Que no había movilización, no había movimiento, no había... Y parece que toda la sociedad estaba como en calma, ¿no? Para que nos veamos un poco también de decir, no, si vamos a tardar muchísimo tiempo en movilizar a mucha gente, ¿no? Es decir, 4 o 5 meses antes de todo esto, el periódico más importante de Francia estaba diciendo que Francia se aburría, ¿no? Un poco en enero del 68 se empezaba a pelear en la residencia universitaria contra la no misicidad de la residencia. Es decir, la residencia era no mixta, entonces empieza a haber lucha en diferentes residencias de Francia para que las residencias fueran mixtas, ¿no? En una de ellas se estaban recogiendo firmas y se expulsa a 29 estudiantes. Esto genera un movimiento desde el principio del 68, donde por ejemplo empezaba a haber en la facultad había muchísima policía secreta, ¿no? Entonces el movimiento estudiantil lo que empezaba a hacer era poner fotos de la policía, de los secretas, por toda la facultad, para tener localizada a la policía, que todo el mundo supiera que este es policía, este es policía, este es policía, ¿no? Pasa. En marzo, el 22 de marzo, hay una acción en la sede de American Express por el Comité Nacional de Vietnam. Hay 6 detenidos en París y uno en Nanterre, ¿no? Esto hace que, en respuesta a los 6 detenidos, a los 7 detenidos en el conjunto de Francia, haya un encierro de 142 estudiantes, y estos 142 estudiantes deciden generar un movimiento que fue el movimiento 22 de marzo, que era un poco en referencia al movimiento 26 de julio que se creó en Cuba, del movimiento, no sé si os suena, del 26 de julio, pues se genera el movimiento 22 de marzo, ¿no? Durante el mes de abril, que es esto precisamente, hay enfrentamientos muy duros que luego se reproducirán también en mayo con la extrema derecha en la universidad, donde había barricadas en la universidad. La extrema derecha lo que intentaba era todos los actos que se hacían en apoyo a Vietnam, intentar reventarlos, ¿no? Entonces los estudiantes, cuando hacían algún tipo de acto, lo que tenían que hacer era poner barricadas para que la extrema derecha no le reventara el acto. Pasa eso. El día 2 de mayo, precisamente en una jornada antiimperialista, se teme que venga la extrema derecha, se hacen barricadas en la puerta de la facultad de Nanterre y el decano decide cerrar la facultad de Nanterre. El 3 de mayo hay una movilización, que era la movilización que estábamos viendo precisamente en la Sorbona, en respuesta al cierre de Nanterre, donde se pide la reapertura de la Universidad de Nanterre. ¿Qué pasa? Que el mismo 3 de mayo, para el 4, se cierra la Universidad de la Sorbona. ¿Pasa? Desde ahí hasta final de mayo las movilizaciones van creciendo permanentemente, ¿no? Se genera como un movimiento también de respuesta contra toda esa represión de los cierres de las facultades,
las reivindicaciones un poco que tenían al principio era la amnistía, la liberación de los presos, de los manifestantes, de los estudiantes que habían detenido, la reapertura de las universidades y que la verdad es que pues, había muchísima presencia de la policía y aprovechaban cualquier cosa para aumentar la presencia de la policía en las universidades. El 11 de mayo, después de una noche como la que estábamos viendo, es decir, noches durísimas de enfrentamientos con la policía, las organizaciones estudiantiles, junto con las grandes centrales sindicales de trabajadores y trabajadoras, deciden convocar una huelga general para el 13 de mayo. Es decir, el movimiento estudiantil había arrastrado ya a los sectores de trabajadores y de trabajadoras y convocan conjuntamente una huelga general para el 13 de mayo. Claro, eso fue el 11 de mayo. Luego estaban las declaraciones de Pompidou en las que dice, abrimos, me parece que decía eso, ¿no? Sí. Abrimos la Sorbona. Claro, el 11 de mayo, cuando ya estaba convocada la huelga general, para una forma de intentar desmovilizar para la huelga general del 13 de mayo, pues decir, bueno, abrimos la Sorbona, todo funciona bien. Claro, esto no hace que caiga el movimiento, sino lo que hace es precisamente reforzar el movimiento, porque una de las cosas, cerraban las universidades para que los estudiantes no se organizaran dentro. Es decir, dentro de las facultades lo que había era asamblea, etcétera, ¿no? Entonces, en el momento en el que había cualquier tipo de movimiento, lo que hacía era cerrar las universidades para echar a los estudiantes de las propias facultades, ¿no? El 13 de mayo es la huelga que convocan, la huelga general convocada por lo que estaba diciendo, por las organizaciones estudiantiles y por las grandes organizaciones de trabajadores y trabajadoras. En París hay 800.000 personas en la manifestación. Luego hay manifestaciones más chicas, pero prácticamente en todas las ciudades hay manifestaciones de 60.000, 50.000, 40.000 personas en las ciudades importantes de Francia, ¿no? De ahí pasa el 14 y el 15, es decir, ya lo que hemos saltado es de simplemente movilizaciones estudiantiles y coyunturalmente los sectores de trabajadores, los sindicatos de trabajadores apoyan los elementos estudiantiles. El 14 lo que pasa a escena directamente son las reivindicaciones de los propios trabajadores y trabajadoras, pasan a primer plano, ¿no? Entonces, son los trabajadores de Sud Aviation, que es lo que estábamos viendo, y de Renault, los que llaman a la huelga el 14 de mayo. El 14 de mayo. Y además secuestran a sus jefes. Secuestran a los jefes y llaman a la huelga. Mientras llamaban a la huelga, lo que estaban intentando era que otras fábricas y otras empresas se pusieran en huelga, ¿no? Evidentemente los estudiantes estaban apoyando todo lo que se estaba haciendo. El 16 de mayo la huelga se extiende a otras fábricas de Renault, de otras 3 ciudades diferentes, y desde ahí, el 16 y sobre todo el 17, la huelga se extiende a las fábricas de aeronáutica y del resto de empresas de automóviles. Y a partir de ahí lo que pasa es que hay una movilización escalonada y una llamada a huelga escalonada en prácticamente todas las empresas de Francia, ¿no? El 17 de mayo 200.000 huelguistas, el 18 de mayo 2 millones de huelguistas, el 20 de mayo 4 millones de huelguistas, el 22 de mayo 8 millones de huelguistas. Esto sin que ningún sindicato convocara, es decir, ninguna organización a nivel nacional en Francia convocó y llamó a la huelga. Es decir, fueron empresas que fueron arrastrando a otras empresas y que progresivamente se pusieron en huelga, ¿no? Y además llamando a la huelga indefinida, llamando todas esas empresas estaban llamando a la huelga indefinida. Esto no viene esto lo podemos ver más lento, no viene de un día para otro las empresas se pongan en huelga, sino que venían de luchas de muchos años que han hecho que en un momento de repunte de precisamente la movilización, todas esas empresas que venían con luchas propias de muchos años se pusieran y llamaran a la huelga. A partir de aquí, y voy a intentar seguir un poco más rápido, perdonad si no, es que pasan muchas cosas, estoy intentando sintetizar y quiero que se entienda, pero tampoco quiero pararme en cada detalle. La organización más grande sindical allí decide, claro, no ha llamado en ningún momento a la huelga, no ha hecho nada
por construir que es la CGT, que sería un poco como nuestras comisiones obreras aquí, ¿no? Ahora en la actualidad. No ha hecho nada por convocar la huelga. Entonces, a lo que se dedica, junto a la dirección del Partido Comunista Francés, es a llegar a acuerdos con el gobierno y a intentar desmovilizar toda esta autoorganización de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? El 29 de mayo, el Partido Comunista Francés llama a una movilización propia con la reivindicación, y un poco la línea central de la movilización era llegar a un acuerdo con el gobierno. Y lo que intentó el Partido Comunista Francés y lo que consiguió al final fue llegar a se los llamaron los acuerdos de Granelle. Los acuerdos eran, pues eso, eran ciertas ventajas para los trabajadores y para las trabajadoras, pero muy insuficientes, es decir, mucho menos de lo que se venía reivindicando, ¿no? A partir de ahí, claro, lo que pasa es que progresivamente el movimiento va cayendo. Es decir, el Partido Comunista Francés y la CGT se dedican a intentar sacar a la gente de la calle y a intentar que los trabajadores y las trabajadoras vuelvan al movimiento. Empiezan a generarse a nivel del gobierno unos comités de apoyo a la República, que lo que buscan precisamente es intentar acabar con los sectores movilizados en defensa de la nación, ¿no? Hay que acabar con esta huelga, hay que acabar con esta movilización. Y el movimiento pierde muchísima fuerza. Esto, voy muy rápido, el movimiento estudiantil va cayendo, el movimiento obrero tan fuerte va cayendo. Hay un momento en el que el gobierno llama a unas elecciones para reventar un poco también y para hacer una demostración de fuerza. El 23 de junio hay unas elecciones que gana la derecha en Francia, y esto funciona un poco como el golpe de gracia para toda esta movilización, ¿no? La policía vuelve a tomar la Sorbona a partir del 16-17 de junio, porque el movimiento estudiantil no tiene capacidad para hacerle frente, y el movimiento al final termina decayendo, salvo en pequeños núcleos que se verán al final asfixiados por el contexto general. Yo creo que un poco las lecciones que podemos sacar de mayo del 68, y que ya digo que me parece que merecería la pena verla de una manera un poco más lenta. Yo creo que la primera es ver el papel que tiene la juventud. Es decir, la juventud juega un papel de detonante del movimiento obrero, por así decirlo, ¿no? Es decir, la juventud, en el momento en el que hay por así decirlo, ciertas condiciones sociales, es la juventud quien da el primer paso, y eso hace que se arrastren sectores que venían mucho tiempo peleando, ¿no? Es decir, sectores que a lo mejor, si no hubiera tenido un movimiento estudiantil, si no hubiera existido un movimiento estudiantil tan fuerte, lo que hubiera pasado hubiera sido que hubieran salido poquito a poco y que no hubieran salido de una manera tan masificada y tan seguida, ¿no? Es decir, el movimiento estudiantil funciona como mecha, pero había un dirigente sindical que lo planteaba, ¿no?, en torno a mayo del 68. Decía, es como dinamita, pero sin mecha, la dinamita puede ir perdiéndose un poco en el aire, ¿no? Es decir, el papel que tiene la juventud y el papel que tiene el movimiento estudiantil es precisamente de un detonante brutal de todas las movilizaciones. Esa para mí sería la primera enseñanza, de qué papel puede jugar el movimiento estudiantil. La segunda es la importancia de que durante todos los años anteriores el movimiento estudiantil estaba muy vinculado con el movimiento obrero. Es decir, esto no es una cosa que se da de una manera puntual cuando llega mayo, sino que se viene trabajando de muchos años atrás, cuando el movimiento obrero era mucho más minoritario y cuando las organizaciones estudiantiles tenían mucha menos fuerza, ¿no? Y siempre estaban vinculadas las luchas de los estudiantes con la lucha de los trabajadores y de las trabajadoras, ¿no? Entonces eso hace también, genera una complicidad y genera una dinámica que en el momento en el que hay un estallido fuerte, pues eso funciona como un automatismo, ¿no? Es decir, los estudiantes van a apoyar a los trabajadores y a las trabajadoras, los trabajadores y las trabajadoras van a apoyar a los estudiantes. Y para mí otra lección que es fundamental es la importancia que hubiera tenido si hubiera habido una organización revolucionaria fuerte en un proceso de estas características. Quien nos encontramos un poco en la dirección del Partido Comunista Francés y de la CGT, ¿no?, es decir, esta organización sindical tan fuerte, lo que nos encontramos es un grupo
una capa de gente que lo único que se dedica es a desmovilizar y a hacer que el movimiento obrero, en lugar de tener una orientación que les permita ganar y que les permita dar pasos adelante, lo que buscaban simplemente era llegar a acuerdos con el gobierno para volver a una situación de calma, ¿no? Si hubiera habido una organización revolucionaria fuerte que se hubiera construido durante todos los años anteriores, quien hubiera estado a la dirección de toda esta movilización, lo que nos hubiéramos encontrado probablemente hubiera sido pues, una unificación de todas esas fábricas en lucha, una unificación de todos esos sectores estudiantiles y juveniles con el movimiento obrero, etcétera, etcétera. Es decir, no había una orientación clara de hacer avanzar el movimiento, sino que quien dirigía eso, que era el Partido Comunista Francés y la CGT francesa, lo que buscaba era todo lo contrario, era desmovilizar, era parar la movilización y era intentar llegar a acuerdo con el gobierno, ¿no? Yo creo que podríamos sacar otras enseñanzas de aquí, pero me parece que se me va a ir ahora, y ya se me está yendo de hecho. Que es, por ejemplo, qué tipo de huelga se construyó en aquel momento, que a mí eso me parece un elemento importante, ¿no? Cómo se construía una huelga, qué tipo de huelga habría que construir, cómo intentar superar precisamente todas esas burocracias sindicales, ¿no? Y esa burocracia de organizaciones que lo que buscan es frenar el movimiento y no impulsarlo, sino aprovecharlo en su beneficio. Pero bueno, yo creo que con esto, por lo menos para el debate, va bien. Chile. Paso directamente a Chile. Como decía antes, he cogido Chile porque me parecía eso, ¿no? Como un poco las lecciones que podemos sacar de mayo del 68 es el papel un poco estratégico que puede tener la juventud en un movimiento revolucionario o pre-revolucionario. En Chile me parece interesante la forma de construir el movimiento estudiantil, precisamente, ¿no? Y ya os digo que en lugar de centrarme en las movilizaciones de 2011, que fueron las más conocidas, me parecía más interesante centrarnos en las movilizaciones de 2006, porque estuvo liderado por gente de instituto y esto es más raro. Y esto es una cosa más rara, ¿no? Siempre tiene un papel la gente de instituto, pero siempre suele ser como un papel que parece que es como subalterno un poco a las universidades, cuando yo creo que no siempre es así, ¿no? Un poco por ubicar de una manera rapidísima, Chile ha sido desde los años 70 y los años 80 un poco como el laboratorio del neoliberalismo, ¿no? Es decir, el laboratorio de las políticas capitalistas. En los años 70 y 80 Chile ha funcionado un poco como el pequeño experimento que han ido haciendo sobre qué tipo de servicio público, sobre qué tipo de modelo laboral, sobre cómo la empresa privada puede llegar hasta el último rincón de la sociedad, ¿no? Antes de que se diera, y lo vimos después, ¿no? En los años 80 y los años 90, y ahora lo estamos viendo también en Europa, ¿no? Antes de que llegara aquí, pues ya en Latinoamérica se estaban dando estas experiencias y Chile fue un poco, liderado por Pinochet, fue un poco el que abanderó todas estas políticas. La ley educativa que había en Chile en 2001 y en 2006, que fueron los primeros ciclos de movilización estudiantil, es la misma ley educativa que puso Pinochet. Y Pinochet la puso 2 días antes de irse. Es decir, hizo la reforma educativa y a los 2 días, literales, es decir, se fue, ¿no? Me parece que fue un 22 de marzo o algo así, el 20 de marzo hizo una reforma educativa. Y esa fue la reforma educativa a la que luego se le hicieron modificaciones durante los años 90, pero lo que hacían era ahondar precisamente en las políticas que hizo Pinochet y no intentar revertirlas, ¿no? Bien. En los años 90 en Chile hubo una desmovilización brutal. Es decir, después de la caída del régimen militar, una desmovilización brutal. No había movilizaciones contra todas estas políticas que no se daban solo en el marco educativo, sino que se daban en los centros de trabajo, se daban en todos lados, ¿no? Las políticas que hizo Pinochet. Y había un contexto general que yo creo que era parecido al que había aquí antes del 15M, que era la juventud no sirve para nada, la juventud no se moviliza, la juventud no lucha, la juventud solo sirve para vivir de sus padres, ¿no? Yo creo que estaba como esta mentalidad, ¿no? El primer ciclo de movilización, y ya digo que no solo movilización estudiantil, sino movilización social que se dio en Chile, fue en 2001. Fue en 2001 y se llamó el mochilazo.
y era las reivindicaciones un poco las que se centraron fueron luchando contra las tasas que había para hacer la prueba de acceso a la universidad, que para la mayoría de las familias trabajadoras era impagable, y luego por otro lado la lucha por la gratuidad del transporte escolar. Es decir, esto es una cosa que además en Latinoamérica tuvo muchísimo tirón, y ahí no sé si habéis visto la noche de los lápices. Pues la noche de los lápices, por lo que estaban peleando era por el pase, por el boleto estudiantil, que era el bonobús escolar, ¿no? Esto es una lucha que se dio mucho en Latinoamérica, ¿no? Entonces las primeras movilizaciones que se dieron en Chile eran estudiantes en instituto a partir de 2001, ¿no? Este ciclo de movilización me parece importante porque se constituye la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, y que en este momento es muy minoritaria, pero que luego tendrá un papel central en el ciclo de movilizaciones siguiente, ¿no? Vale. El segundo ciclo de movilizaciones fuertes se da y es precisamente, se llamó la Revolución de los Pingüinos porque eran estudiantes de instituto que eran pequeños y iban de uniforme y llevaban pinta, parecían pingüinos, ¿no? A ver las fotos y parecían que iban vestidos de pingüinos. Entonces se llamó la Revolución de los Pingüinos. Esto viene se genera como un movimiento de respuesta porque en abril de 2006 el gobierno, en lugar de decir, estaba el gobierno de Bachelet, en lugar de decir quitamos el precio de la prueba de acceso, que era lo que se pedía antes, ¿no? Que la prueba de acceso fuera gratuita, la prueba de acceso a la universidad, pues lo que hacemos encima es subir el coste de la prueba de acceso. Y además, en lugar de decir el transporte escolar gratuito para todo el mundo, lo que hace el gobierno de Bachelet es decir, el transporte escolar, el boleto estudiantil solo se podrá utilizar 2 veces al día. Es decir, primero, aumento de la prueba de acceso, segundo, que solo se puede utilizar el bonobús estudiantil gratuito 2 veces al día. Claro, estos son además los dos ejes que más movilizaron durante los años anteriores, ¿no? Entonces genera un movimiento de respuesta rapidísimo en el conjunto de Chile. A esto se le introducen 2 reivindicaciones más, que es la reforma, la derogación de la LOCE, que era la ley de Pinochet, y de la JEP, que fue la reforma que se hizo durante los años 90. Que estaba comentando antes, que ahondaba más en las políticas de la LOCE, ¿no? Pasa, Julio. Pasa. Vale. No voy a entrar otra vez en hacer otra cronología, ¿vale? Me parece más pesado que el copón. Pero estas movilizaciones, y me parece que había un paso otra vez. Esto. Lo que pone arriba es institutos tomados, es decir, ocupados, y la columna de la derecha son institutos en huelga. Las fechas se ven, ¿no? El 19 de mayo, 2 institutos tomados, que esto marca como un punto de inflexión, ¿no? Es decir, desde abril hasta el 19 de mayo lo que hay son marchas por el conjunto de Chile, ¿no? Marchas por de un sitio a otro, como manifestaciones, marchas de una ciudad a otra, etc., ¿no? Cuando llega el 19, los 2 institutos más importantes de Santiago de Chile se ocupan, y además son institutos muy emblemáticos por el tipo de formación. Los institutos no tienen 300 personas, entre los dos somos más de 6.000 estudiantes, 6.000 estudiantes de secundaria, ¿no? Como vemos, el viernes 26, es decir, en 7 días, en el conjunto de Chile pues hay unos 30 institutos ocupados y más de 70 en huelga, aparte de los tomados. Es decir, estamos hablando de que hay más de 100 institutos que están movilizados en el conjunto de Chile, ¿no? La ACES, que es la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, que es la que os decía, que se generó en 2001, ya coordinaba más de 250 asambleas de institutos en 5 años. Es decir, fue un poco la interlocutora del gobierno. Sí, fue un poco la interlocutora del gobierno, ¿no?
El 5 de junio hay una movilización en la que también se llama, o se intenta llamar a los sectores de trabajadores. Después de todas estas ocupaciones, de todas estas movilizaciones, se llama a los sectores de trabajadores y trabajadoras, el profesorado va a la huelga, el sector del transporte, entre todos esos sectores, que es lo que les podría haber permitido el dar un salto adelante, ¿no? Esto además se suma con que el gobierno lo que intentó era acercar a los sectores de estudiantes más moderados. Es que la gente que venía de las juventudes socialistas intentó atraerlos a través de propuestas y eso hizo que se dividiera el movimiento estudiantil. Entonces, a raíz un poco del fracaso, con comillas, de la huelga general del 5 de junio y de esas propuestas, esa seducción que intentó hacer el gobierno con la gente que venía de las juventudes socialistas, el movimiento cayó bastante y se consiguieron cosas. Dos ministros dimitieron en un mes y medio, hubo una reforma de la LOCE y el 80% de los estudiantes llegaron accedían a la liberación del transporte escolar, es decir, podían utilizarlo cuando quisieran, el 80% de los estudiantes. La reivindicación es que fuera todo el mundo, pero no llegó a conseguirse, ¿no? Me salto la movilización de 2011, solo voy a poner una cosilla, pasa. ¿Otra? Dale al play. Mueve el ratón y dale encima. ¿Se ve? Por ello planteamos, como medida concreta y para solucionar las necesidades básicas de la sociedad, la renacionalización del cobre y todos los recursos naturales bajo el control de los trabajadores y el pueblo en su conjunto. Solo los trabajadores y los estudiantes organizados hemos de decidir qué hacer con estas riquezas que hoy se llevan las grandes empresas nacionales y transnacionales. Finalmente, ponemos en alerta al conjunto de la sociedad. Hoy, el gobierno y la clase política tradicional legislan contra las grandes mayorías. La existencia de transnacionales y grupos financieros que poseen toda la riqueza y la distribuyen a su antojo es un claro ejemplo de aquello. Somos los trabajadores, los estudiantes y el conjunto del pueblo chileno los que debemos crear una alternativa que transforme esta realidad con principios y objetivos claros. Por último, anunciamos con fuerza a la sociedad que hoy hemos iniciado un proceso de encuentro y unidad de importante proyección histórica. Hoy, las fuerzas sociales representadas en los estudiantes secundarios, los universitarios y los trabajadores nos hemos reunido para señalar enfáticamente que el único camino posible para avanzar en las conquistas de nuestras demandas y con ello construir y vivir en un Chile verdaderamente justo es desarrollando la unidad más honesta, la solidaridad más estrecha y la lucha más decidida. Hoy la historia nos llama, debemos ponernos de pie, debemos caminar juntos y como uno solo. Por nuestras familias y nuestro futuro ha llegado el tiempo de avanzar y luchar unidos. Esta rueda de prensa me parece interesante, es de las movilizaciones de 2011 y me parece que era interesante ponerla porque le tengo un poco en la boca al gobierno. La reivindicación del movimiento estudiantil era que las empresas privadas estuvieran fuera de la educación pública, ¿no? Estamos hablando de que la financiación de la educación pública en Chile era en torno al 12%, todo además era contribución privada, 12-13%. Todo el resto de la financiación era de manos privadas y eso hace que la dirección al final de la educación esté precisamente en manos privadas. La reivindicación era no al lucro, es decir, que nadie se lucrara con la educación pública y que fuera 100% pública. ¿Qué decía el gobierno? No hay dinero. No tenemos dinero para hacer la educación 100% pública. ¿Cuál fue la respuesta de los estudiantes? Sí, sí hay dinero. Renacionalizamos las minas de cobre y con el dinero que saquemos de la renacionalización de las minas de cobre financiamos la educación pública. Y esta rueda de prensa son los trabajadores de las minas de cobre del norte de Chile con los estudiantes y tenían como objetivo el decir: dirigimos la producción de las minas de cobre, sacamos beneficio y riqueza de las minas de cobre y con eso pagamos la educación pública del conjunto de Chile, ¿no? Esto no se llegó a conseguir.
se sigue peleando todavía, pero me pareció interesante como reivindicación, ¿no? Porque además yo, ya os digo, es decir, me parece que yo creo que la movilización en Chile de 2011 ha sido la más dura que ha habido en los últimos años, probablemente, ¿no? Yo creo que el papel que tiene el movimiento estudiantil, ¿no? Y quería por lo menos poner encima de la mesa esta reivindicación. Si alguien tiene más interés con el tema de Chile, pues lo vemos luego, nos tomamos una cerveza. Vale. Ya está, y ya para terminar, tenía el interés de aterrizar en la realidad actual del movimiento estudiantil, ¿no? Me hubiera gustado a lo mejor el pararme más, porque hubiera dado pie a un debate me parece más largo, pararme un poquito más en esto, pero bueno, yo creo que durante el debate pueden ir saliendo varias cosas, ¿no? Por simplificarlo, yo creo que el movimiento estudiantil aquí ha tenido 3 ciclos y 3 momentos distintos en los últimos 15 años, ¿no? Todos han ido más o menos en la lucha contra lo mismo. Yo creo que se dieron de manera distinta, pero más o menos en la lucha contra lo mismo, ¿no? En los primeros, los ciclos, por lo menos, yo creo que si hay alguien que me diga que no. 2001 la lucha contra la LOU, 2007, 2008, 2009 la lucha contra el Plan Bolonia, el siguiente ciclo la LOMCE y las tasas, que se dieron en torno a 2011-2012, ¿no? Yo creo que han sido los 3 repuntes de la movilización más importantes. Hay cosas intermedias donde las universidades también tuvieron un papel que no se ceñía solo a las reivindicaciones propias del movimiento estudiantil, pero el movimiento estudiantil también tuvo un papel, que fue el No a la Guerra, por ejemplo, ¿no? Creo que hubo asambleas muy grandes e incluso huelgas indefinidas en universidades enteras del conjunto del Estado contra la guerra en 2003-2004. A ver, madre mía, no sé, no voy a saber simplificar esto. Entonces, si no me explico bien, ahora lo vemos en el debate, ¿vale? Creo que se da un salto en los diferentes ciclos de movilización porque el movimiento estudiantil va madurando. Es decir, el movimiento estudiantil va aprendiendo cosas y este aprendizaje hace que los siguientes ciclos de movilización se den de una manera distinta, ¿no? Yo creo que frente a 2001 y el principio de las movilizaciones contra Bolonia, hay una carencia importante de organización estudiantil. Es decir, hay asambleas que se reúnen, que responden ante el problema concreto que tienen delante, pero que de pronto caen y no hay ningún tipo de organización estudiantil con capacidad de decir seguimos haciendo cosas. Seguimos peleando, seguimos avanzando, nos coordinamos con otra asamblea o con otras organizaciones estudiantiles. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay algún tipo de amenaza a la educación pública, todo el mundo sale a la calle. En el momento en el que acaba el ataque a la educación pública, o que pasa, ¿no? Pasa porque la gente deja de movilizarse, cae la movilización, ¿no? Me parece que hay un salto cualitativo y un aprendizaje a partir de 2008-2009, ¿no? En el que se empiezan a generar organizaciones estudiantiles que además ven la necesidad de empezar a coordinarse, y asambleas estudiantiles que además ven la necesidad de coordinarse, ¿no? Durante el movimiento contra Bolonia hubo intentos de coordinación entre asambleas, que es un paso que yo no sé, que ahora nos contará Rubén si había también durante la época de... ¿Qué? Durante la lucha contra la LOU, ¿no? Pero durante 2008-2009 empezaba a intentar coordinarse el movimiento estudiantil, porque, claro, uno de los problemas que había centrales era: tenemos mucho movimiento por abajo, tenemos mucha movilización por abajo, la gente tiene ganas de movilizarse, pero no hay una sola organización estatal democrática, combativa, que dé una orientación común a todo este movimiento estudiantil. Ni una. Es decir, quien podía ser en su momento era el sindicato de estudiantes, y la orientación del sindicato de estudiantes nunca era el hacer avanzar el movimiento. Yo voy a poner una experiencia concreta que yo tuve, ¿no? En torno a esto. Y yo creo que ya había, sí, yo creo que mucha gente que está aquí estaba, ¿no? Fue el 22 de octubre de 2013. Una huelga educativa que se estaba peleando contra la LOMCE, se estaba peleando contra las tasas. Sobre todo era una huelga contra
contra la LOMCE del conjunto de la comunidad educativa, y había muchísimo movimiento. Veníamos de un año y pico de movilizaciones, de huelga. El CSE, y lo he contado antes con Adri, el CSE entre marzo de 2012 y esta huelga del 22 de octubre de 2013 había convocado 10 huelgas en un año y pico, y varias de ellas eran huelgas generales y varias de ellas eran huelgas educativas, es decir, no eran huelgas únicamente estudiantiles, ¿no? Nos encontramos en un momento en el que el gobierno está también en un momento, yo creo, el propio ministro, en un momento muy inestable, ya muy desgastado después de todo el ciclo de movilizaciones, y lo que nos encontramos es principalmente una cosa: las dos únicas organizaciones con capacidad de hacer que el movimiento siguiera para adelante y que se parara la LOMCE, que hubiera sido seguir las movilizaciones fuertes durante noviembre, era la dirección de Comisiones Obreras y la dirección del Sindicato de Estudiantes. Eran esas dos organizaciones, por parte de los trabajadores, Comisiones Obreras, y por parte de los estudiantes, la única organización estatal con capacidad de convocar y de darle continuidad a eso era el Sindicato de Estudiantes, y ni una ni otra tuvieron como voluntad el que durante noviembre siguieran la huelga, siguieran las movilizaciones. Lo que hicieron fueron todo lo contrario. Comisiones Obreras tiene una bomba de humo y desapareció. Es decir, no volvió a saberse más nada del sector de Comisiones Obreras de Educación. El Sindicato de Estudiantes lo que hizo fue convocar una huelga que no construyeron además el 20 de noviembre. Y una huelga que ni se creía. Es decir, simplemente llamaron a la huelga, no la construyeron, ¿no? Si hubiéramos tenido en ese momento, para mí hubieran sido dos elementos fundamentales: tener Marea Verde, coordinar a nivel estatal. Marea Verde en ese momento tenía fuerza, coordinado bastantes profesores. Si hubiera tenido fuerza y capacidad de darle continuidad a la lucha del profesorado, yo creo que se hubieran dado paso adelante e incluso se podía gastar a la LOMCE. Si hubiéramos tenido una organización estudiantil coordinada desde la base en el conjunto del Estado, con organizaciones de muchos territorios y con capacidad de ser interlocutor del propio gobierno, que era lo que pasaba precisamente en Chile, otro gallo, yo creo, hubiera cantado. Pero esto lo dejo para el debate y un poco para las tareas y para las perspectivas, ¿no? Y solo una cosilla más que añadir, y ya me callo, que a mí me parece que es otra de las lecciones que tenemos que ir sacando de los ciclos de movilización anteriores. Sale en Chile, y me parece que también lo vemos de una manera mucho más minoritaria en el Estado español. Cuando los estudiantes de instituto se movilizan y llegan a la universidad, se dan lucha en la universidad brutal. Las grandes luchas de la universidad serán de las generaciones de militantes de institutos, de las generaciones movilizadas en los institutos. Entonces, el hecho de construir precisamente el instituto y de tener organizaciones estudiantiles fuertes en institutos marca el punto de inflexión en muchos casos, entre tener generaciones de militantes. No es lo mismo tener una generación de unos militantes que entran con 18 y 19 años en la universidad, entran a militar, a estudiantes que llevan desde los 13 o los 14 años organizados, desde los 13 o 14 años dando batallas en su instituto, ¿no? Me parece que es otra de las enseñanzas y otra de las tareas que tenemos por delante, ¿no? Y me callo, perdón.